El frío se me metía en los huesos y se colaba por las costuras de mi chaqueta cuando salía del coche. Era una de esas frías noches de noviembre que te hacen cuestionar por qué elegiste vivir en Minnesota. El cielo estaba completamente negro, el viento soplaba con fuerza y las calles estaban llenas de casas que brillaban cálidamente desde dentro, llenas de familias reunidas para celebrar el Día de Acción de Gracias. Pero cuando miré la casa que tenía frente a mí, nuestra casa, no sentí nada de ese calor. A mi lado, Madeline sostenía en la mano un pastel de calabaza cuidadosamente envuelto, el que había insistido en preparar para su madre. Había pasado horas en la cocina, con sus pequeñas manos estirando la masa, midiendo cuidadosamente la canela y la nuez moscada, tarareando para sí misma con emoción. ¿Crees que le gustará a mamá?, preguntó, mirándome con sus grandes ojos marrones, llenos de esperanza. Forcé una sonrisa, incluso cuando un gran peso se instaló en mi pecho. Por supuesto, cariño, dije suavemente, extendiendo la mano para alborotar sus rizos dorados. Le va a encantar. Quería creerlo. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Respiré profundamente, tratando de reprimir la inquietud que bullía en mi estómago. Luego, tomé la manija de la puerta y entré. Y ese fue el momento en que todo se vino abajo. Una casa que ya no parecía un hogar. El calor de la casa me invadió de inmediato, el aroma a pavo asado, panecillos con mantequilla y sidra especiada llenaba el aire. Se oían risas en el comedor, el tipo de risas que solían pertenecer a nuestra familia. Solo que ahora pertenecía a otra persona. Dudé una fracción de segundo, pero Madeline ya estaba tirando de mi mano, llevándome más adentro. Y entonces lo vi. La mesa del comedor estaba dispuesta de una manera que nunca había visto antes, elegante, extravagante, cubierta de porcelana fina, velas parpadeantes y un centro de mesa de aspecto caro. 12 asientos, todos ocupados, pero no había ninguno para nosotros. Los pequeños dedos de Madeleine se cerraron sobre mi mano y sentí que su cuerpo se tensaba a mi lado. ¿Dónde deberíamos sentarnos?, preguntó en voz baja. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Y entonces Isabel, mi esposa, la mujer a la que había amado durante años, por la que me había sacrificado, con la que había construido una vida, levantó su copa de vino y sus labios se curvaron en una sonrisa fría y distante. Esta mesa es solo para maridos ricos. Las palabras me golpearon como una cuchilla en el pecho. Los invitados se rieron incómodos y se movieron en sus asientos, pero nadie nos defendió. Nadie dijo nada. Y entonces lo vi, sentado cómodamente a la cabecera de la mesa. Una sonrisa de suficiencia en sus labios era Lucas, el hombre por el que ella me dejó, el hombre que me reemplazó en mi propia casa. Levantó su copa, su voz destilaba burla. Tal vez deberías desaparecer. Sentí que Madeleine se ponía rígida a mi lado. Y entonces lo vi. Sus ojos se posaron en el plato de su madre. Una comida completa. Un servicio de mesa. Un lugar en la mesa. Para Isabel. Para Lucas. Para todos, menos para nosotros. La comprensión la golpeó como un ladrillo. Su propia madre la había excluido. Las lágrimas brotaron de sus grandes e inocentes ojos mientras agarraba con más fuerza el pastel de calabaza. Sus deditos temblaban alrededor del papel de aluminio. Papá, ¿por qué?, susurró. No pude responder. No tenía palabras. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a una niña que su propia madre no la quiere? En el momento en que supe que todo había terminado, miré a Isabel una última vez, buscando algo humano en sus ojos. Un destello de culpa. Una pizca de arrepentimiento, pero no había nada. Solo una fría e indiferente indiferencia. Lucas se rió suavemente y pasó una mano por la espalda de Isabel como si fuera un trofeo que acababa de ganar. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que lo supe. Nunca volveríamos a poner un pie en esa casa. Me tragué la rabia, la traición, el dolor desgarrador que amenazaba con consumirme por completo. Entonces, me agaché, arranqué con cuidado el pastel de las manos temblorosas de Madeleine y lo puse en la mesa de la entrada. Vamos, cariño, dije suavemente. Nos vamos. Madeleine me miró, insegura. Pero, ahora, dije con firmeza, mi voz no admitía discusión. Ella dudó solo un segundo antes de asentir.
Y luego, con pasos silenciosos, nos dimos la vuelta y salimos de esa casa para siempre. El viaje que lo cambió todo. El silencio en el coche era ensordecedor. Madeline estaba acurrucada en el asiento del pasajero, mirando fijamente por la ventana. El pastel de calabaza, que en su día había sido perfecto y que tanto la había entusiasmado, fue abandonado en la mesa de otra familia, igual que nosotros. ¿Hice algo mal?, preguntó finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. Agarré el volante y mis nudillos se pusieron blancos. No, cariño, dije con un nudo en la garganta. No has hecho nada malo. Ella sollozó y se frotó los ojos. Entonces, ¿por qué no nos ama? No pude responder. ¿Por qué? ¿Qué clase de madre le hace esto a su hija? En ese momento, algo dentro de mí cambió. Había pasado tanto tiempo tratando de arreglar las cosas, tratando de entender por qué Isabelle cambió. Pero ahora lo entendí. Algunas personas no cambian. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Y algunas personas no merecen el amor que desperdician. Así que tomé una decisión, nunca más volveríamos a mendigar amor. Me acerqué y apreté la pequeña mano de Madeline. No la necesitamos. Le dije con voz firme que todo iba a ir bien. Y por primera vez, realmente lo creí. El viaje a casa en auto transcurrió en silencio, salvo por algún que otro sollozo proveniente del asiento del pasajero. Madeline se sentó con los brazos alrededor de sí misma. Sus pequeños hombros temblaban mientras miraba fijamente por la ventana. El único sonido era el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas que luchaban contra el aguanieve que había empezado a caer, cubriendo las calles de St. Paul con una fina capa de hielo. Mantuve las manos apretadas sobre el volante, con la mente acelerada. ¿Cómo habíamos acabado allí? Como la mujer a la que una vez amé se había convertido en una extraña, capaz de descartar con tanta naturalidad a su propia hija. Madeline dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. Papá, murmuró, todavía mirando hacia afuera, ¿podemos irnos a casa ya? A casa. La palabra se sentía extraña, como algo que nos hubieran arrebatado sin previo aviso. Todavía no, cariño, dije, manteniendo la voz firme. Ya encontraremos una solución. Ella no respondió. Porque ambos sabíamos la verdad. No teníamos un hogar al que regresar. Una casa que ya no era nuestra. 20 minutos después, entramos en la entrada de lo que solía ser nuestra casa. Incluso desde el coche, todavía podía ver el cálido resplandor del comedor, las sombras que se reflejaban en las ventanas mientras los invitados de Isabelle reían y chocaban sus copas. Verlo me provocó un escalofrío amargo en la espalda. Dentro, mi esposa estaba organizando una cena de acción de gracias, sentada a la cabecera de la mesa con su nuevo amante, Lucas, mientras que mi hija, su hija, se había quedado afuera, en el frío. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Quédate en el coche, le dije a Madeline. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero, solo por un minuto, cariño, dije, con voz más suave. Te lo prometo. Ella dudó y luego asintió. Respiré profundamente, salí del coche y me dirigí hacia la puerta principal. Mis botas crujían contra la escarcha fresca que cubría el pavimento. Cuando llegué al porche, pude oír las risas con más claridad. ¿Su risa? Fue una risa fácil, despreocupada, la clase de risa que ella solía reservar para mí. Abrí la puerta sin llamar y entré en mi propio infierno personal. Un lugar en la mesa para todos, menos para nosotros. El comedor estaba lleno de luz y calidez. La larga mesa relucía con platos caros y centros de mesa perfectamente dispuestos. El pavó estaba cortado, el vino estaba servido y los platos rebosaban de comida. Pero en cuanto entré, las risas cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Isabel estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su pelo rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros y su vestido verde esmeralda ceñido a su figura, como si fuera sacado de un anuncio de revista. Y sentado a su lado, con un brazo colgando perezosamente sobre el respaldo de su silla, estaba Lucas. Sonrió con sorna mientras hacía girar una copa de vino tinto en la mano. Oh, dijo con voz cargada de diversión. Miren quién finalmente decidió aparecer. La habitación permaneció en silencio. Lo ignoré.
Me volví hacia Isabel, forzando mi voz a permanecer tranquila. ¿Dónde están nuestros asientos?, pregunté. Ella parpadeó y tomó un sorbo lento de su copa de vino. ¿Qué quieres decir?, preguntó, fingiendo confusión. Para mí y para Madeline, dije con voz más tensa. ¿Dónde están nuestros asientos? Ella inclinó la cabeza, como si nunca se le hubiera ocurrido pensarlo. Luego soltó una risa suave y divertida y dejó su copa con un delicado tintineo. Esta mesa es solo para maridos ricos. Me quedé sin aliento. Sentí las palabras más de lo que las escuché, como un golpe físico, como un cuchillo clavándose en mis costillas. Y entonces Lucas se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Tal vez deberías desaparecer, reflexionó, levantando su copa de vino en un brindis simulado. Algunos de los invitados se rieron nerviosos, moviéndose incómodos en sus asientos. Pero ninguno de ellos habló. Ninguno de ellos nos defendió. Exhalé lentamente, obligando a la ira a reprimirse, empujándola hasta lo más profundo de mis entrañas antes de que pudiera consumirme por completo. «Papá». La vocecita me hizo dar un vuelco el estómago. Me di la vuelta. Madeline estaba parada en la puerta. Su diminuta figura parecía aún más pequeña contra el telón de fondo del gran comedor. Su abrigo de invierno rosa todavía abotonado hasta la barbilla. Sus pequeñas manos agarraban la tarta de calabaza que había preparado con tanto amor. Y entonces lo vio. Vio la mesa completamente puesta. Vio los espacios vacíos donde deberían haber estado nuestros asientos. Y ella lo entendió. Su propia madre la había excluido. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos marrones mientras agarraba el pastel con más fuerza, sus pequeños dedos temblando contra el papel de aluminio. «Papá, ¿por qué?», susurró. Miré a Isabelle, buscando algo, cualquier cosa, en su expresión. Pero no había nada. Ni culpa, ni remordimiento, solo frío desapego. Lucas volvió a sonreír con sorna. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me volví hacia Madeline y me arrodillé frente a ella. Arranqué con cuidado el pastel de sus pequeñas manos y lo coloqué en la mesa más cercana. «Vamos, cariño», dije con voz firme pero firme. Ella parpadeó, insegura. «¿Pero?» «Nos vamos», dije. Y esta vez no pregunté. Me levanté, tomé su pequeña mano en la mía y, sin mirar atrás, nos acompañé fuera de esa casa para siempre. El fin de una ilusión. El frío nos golpeó de inmediato, en marcado contraste con el calor que sentíamos dentro de la casa. Pero esta vez, le di la bienvenida. Porque esa casa ya no era nuestro hogar. Porque la mujer que estaba dentro ya no era mi esposa. Y mientras llevaba a mi hija de vuelta al auto, mientras la abrochaba el cinturón y encendía el motor, me hice una promesa silenciosa a mí misma: nunca más volveríamos a mendigar amor. La carretera se extendía interminable ante nosotros, oscura y resbaladiza por el aguanieve fresco, iluminada únicamente por el tenue resplandor de las farolas y el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas. La calefacción del coche zumbaba, expulsando un aire tibio que apenas cortaba el frío cortante de la noche de Minnesota. A mi lado, Madeline estaba sentada en el asiento del pasajero, con la cara vuelta hacia la ventanilla. Ya no lloraba, pero podía ver los restos de sus lágrimas silenciosas secándose en sus mejillas. Se había acurrucado, con las rodillas pegadas al pecho, sus pequeñas manos agarrando la tela de su abrigo de invierno rosa como si fuera lo único que la mantenía en pie. El silencio era sofocante. ¿Hice algo mal? Su voz sonó tan suave que al principio no estaba segura de haberla escuchado. Apreté el volante con más fuerza, me dolían los nudillos de tanto apretar. «No, cariño», dije con voz firme pero ronca. «No hiciste nada malo». Ella sollozó, parpadeando rápidamente, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de creerme. «Entonces, ¿por qué mamá ya no nos ama?» Casi me salgo de la carretera. Mi estómago se retorció violentamente, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera exprimido el corazón hasta dejarlo seco. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo mirar a tu hija a los ojos y explicarle que la única persona que se suponía que debía amarla incondicionalmente había elegido a otra persona? ¿Había elegido una vida que no la incluía a ella? Tragué saliva con fuerza, tratando de contener la amargura. «No se trata de amor, Maddie»,
dije después de un momento, manteniendo la mirada fija en la carretera. A veces la gente cambia. A veces toman decisiones que dañan a quienes más los aman. Pero eso no es culpa tuya. Eso nunca es tu culpa. Ella se quedó callada por un largo rato. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, ¿entonces por qué lo parece? La promesa de un padre. Detuve el coche a un lado de la carretera y las ruedas crujieron contra la grava helada. Nos quedamos allí sentados un momento, mientras el suave golpeteo del aguanieve golpeaba el parabrisas. Me volví para mirarla. Maddie, mírame. Dudó un momento antes de volver hacia mí esos grandes ojos marrones, y lo que vi allí me destrozó de nuevo. El dolor crudo, la confusión, la silenciosa súplica de consuelo. Necesito que me escuches, cariño, dije, mientras tomaba su mano. Nada de esto es culpa tuya. No hiciste nada malo y te prometo que nunca te dejaré. Pase lo que pase, tú y yo estamos juntos en esto. Sus pequeños dedos se enroscaron alrededor de los míos, sujetándome con fuerza. ¿Solo nosotros?, preguntó con voz frágil. Solo nosotros, confirmé. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Luego, con una voz pequeña y esperanzada, preguntó, «Papá, ¿podemos irnos a casa ahora?» La pregunta hizo que se me encogiera el pecho. «Todavía no, cariño», murmuré. Porque la verdad era que no teníamos a dónde ir. Una casa vacía. La realidad me golpeó como un tren de carga. La casa, la que pasé años pagando, en la que construí una vida, en la que creé recuerdos, ya no era nuestra. Isabelle la había reclamado en el momento en que la llenó con su nueva vida, su nuevo amante, su nueva versión de la felicidad. ¿Y nosotros? No éramos más que fantasmas en ese lugar. ¿Quieres quedarte en un hotel esta noche?, pregunté, tratando de sonar como si tuviera un plan. Madeleine dudó. ¿Hará calor? Dios mío. Esa pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber. No pensaba en la casa en sí. No pensaba en el pasado ni en lo que habíamos perdido. Solo quería sentirse segura, a salvo, cálida. Algo que su propia madre le había negado esa noche. Sí, cariño, dije. Estará calentito. Ella asintió. Está bien. Entonces quiero irme. Volví a la carretera, decidida a encontrar un lugar donde pudiéramos sentirnos como en casa. Un restaurante que nos hiciera sentir como en casa. Después de conducir unos cuantos kilómetros en silencio, vi un pequeño restaurante con cálidas luces amarillas que se extendían hacia la calle. No era nada lujoso, solo un sencillo lugar familiar con ventanas empañadas y un letrero de neón parpadeante. Pero estaba abierto y parecía cálido. ¿Qué tal si nos detenemos aquí primero?, pregunté. ¿Comemos algo? Madeleine miró al restaurante y luego a mí. ¿Solo nosotras? Solo nosotras, le aseguré. Ella asintió. De acuerdo. Aparqué el coche y entramos. La campana que estaba sobre la puerta sonó suavemente. El aire estaba cargado de olor a café, canela y pan fresco. Y en el momento en que entramos, una mujer detrás del mostrador nos sonrió. Bienvenidos, amigos, nos saludó. ¿Habéis salido a pasar la noche juntos? Algo así, murmuré. Ella asintió, como si hubiera entendido. Nos sentamos en una cabina y mientras lo hacíamos, vi a Madeleine relajarse por primera vez esa noche. Se quitó el abrigo, se pasó una mano por los rizos y dejó escapar un pequeño suspiro. Este lugar es agradable, admitió. Sonreí. Sí, lo es. Una camarera se acercó y dejó 2 menús. ¿Puedo traerles algo para empezar?, preguntó amablemente. Antes de que pudiera responder, Madeleine se animó. ¿Tienen pastel de calabaza?, preguntó. La camarera sonrió. Cariño, tenemos el mejor pastel de calabaza de la ciudad. Madeleine me miró y su rostro se iluminó por primera vez en horas. ¿Podemos, papi? No lo dudé ni un segundo. Por supuesto. La camarera anotó el pedido y luego me guiñó el ojo. Mientras se alejaba, vi cómo toda la actitud de Madeleine cambiaba, como si, por un momento, se hubiera olvidado del dolor, la traición,
el lugar vacío en la mesa de acción de gracias. Nos sentamos allí, en ese pequeño restaurante, a comer pastel de calabaza juntos mientras afuera empezaba a nevar. Y en ese momento, me di cuenta de algo: no necesitábamos a Isabel. No necesitábamos una casa elegante ni una gran cena de acción de gracias. Solo nos necesitábamos el uno al otro. ¿Y eso? Eso era más que suficiente. La noche había sido larga, pero estar sentada en ese pequeño y cálido comedor con Madeline fue como tomar el primer soplo de aire fresco, después de ahogarme. No era mi hogar, no en el sentido tradicional, pero por primera vez desde que había puesto un pie en esa casa llena de extraños, sentí que habíamos encontrado algo parecido. La camarera regresó con 2 platos, cada uno con una gruesa rebanada de pastel de calabaza cubierto con crema batida. Aquí tienes, cariño, dijo, colocando el plato de Madeline frente a ella. Por cuenta de la casa, los ojos de Madeline se abrieron de par en par. ¿En serio? La camarera le guiñó el ojo. Parece que necesitabas un poco más de amabilidad esta noche, sonrió Madeline, olvidando por un momento la tristeza de la noche. La vi tomar el tenedor y darle un mordisco, sus pequeños hombros finalmente se relajaron cuando los sabores familiares se derritieron en su lengua. Esto es mejor que el que hicimos, dijo entre bocado y bocado. Me reí entre dientes. No dejes que tu mamá escuche eso. Su expresión se ensombreció por un segundo antes de negar con la cabeza. No creo que le importe el pastel de calabaza, murmuró mientras pinchaba la corteza con el tenedor, ni nosotros. No tuvo que decirlo en voz alta y yo no tenía una respuesta para ella. En cambio, me estiré por encima de la mesa y le di un apretón en la mano. Tú y yo, muchacho, dije. Vamos a estar bien. Ella me miró y, por primera vez esa noche, vi un destello de esperanza en sus ojos. Promételo, me pidió. Te lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí, encontrando nuestro propio camino. Después de terminar nuestra tarta, pagué la cuenta y dejé una generosa propina para la camarera que, sin saberlo, le había dado a Madeline el consuelo que necesitaba. Afuera, el mundo se había vuelto aún más frío, una nueva capa de nieve cubría el pavimento, convirtiendo la ciudad en algo tranquilo e intacto. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Madeline mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. La miré de reojo y le aparté algunos rizos de la cara. Todavía no lo sé, admití. Ella frunció el ceño. ¿No podemos ir a casa? Dudé. No, cariño, dije suavemente. Esta noche no. Ella asintió y apretó los labios, pero no discutió. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. No era una niña pequeña que estaba haciendo un berrinche porque no iba a volver a casa. Ella lo sabía. Entendía mucho más de lo que debería haber entendido. Un refugio temporal. En lugar de conducir sin rumbo durante la noche, me detuve en un pequeño motel en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, solo un edificio de una sola planta con un letrero de neón parpadeante que anunciaba que no había nadie y una recepción que olía ligeramente a café y cigarrillos rancios. El hombre del mostrador apenas levantó la vista cuando pasé mi tarjeta de crédito por el mostrador. Una noche, dije, pasó la tarjeta, me entregó una llave y murmuró, habitación 8. Al final del pasillo. Le di las gracias, tomé la mano de Madeline y la llevé hacia nuestra habitación. La puerta crujió cuando la abrí y dejé al descubierto un espacio pequeño pero limpio con 2 camas individuales, un televisor viejo y un calentador que vibraba suavemente en una esquina. Es un poco pequeño, dijo Madeline, mirando a su alrededor. Sí, lo admití. Pero es nuestro por esta noche. Ella asintió y se subió a una de las camas, quitándose los zapatos. La observé por un momento, maravillándome de lo resistente que era. La mayoría de los niños se habrían derrumbado después de una noche como esta, pero Madeline respiró hondo y siguió adelante. Me senté en la otra cama y me pasé la mano por la cara. Había cambiado mucho en apenas unas horas. Y, sin embargo, de algún modo, me sentía más ligera que en años. ¿Por qué esto? Era un nuevo comienzo. No era el que había planeado ni el que había deseado, pero sí uno que haría que funcionara, pasara lo que pasara. ¿Qué sigue? Mientras estaba sentada en el borde de la cama, mirando la alfombra gastada, mi teléfono vibró en mi bolsillo. No quería mirarlo.
Ya sabía quién sería. Pero cuando finalmente lo saqué y miré la pantalla, se me revolvió el estómago. No era Isabel. Eran sus padres. Dejé que sonara y dudé si responder o no. Luego, en el último segundo, apreté aceptar y me llevé el teléfono a la oreja. ¿Hola? Hubo una pausa. Entonces, la voz de mi ex-suegra se escuchó, fría y entrecortada. ¿Qué le hiciste a Isabel? Parpadeé. ¿Disculpa? Nos llamó llorando, diciendo que entraste a la casa y arruinaste el día de Acción de Gracias. Ella espetó. ¿Qué demonios te pasa? Casi me reí. ¿De verdad pensaba que yo era el problema? ¿Te dijo que había dejado a su propia hija en la calle? Pregunté con un tono de voz más agudo de lo que pretendía. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Había mencionado que no había puesto un lugar para ella en la mesa? ¿Que le había dicho a su propia hija que no había lugar para ella en su nueva vida? Siguió habiendo silencio. Luego, un suspiro. No se encuentra bien, Mark, dijo finalmente mi suegra. Apreté la mandíbula. Eso no es excusa, dije. Todavía ama a Madeline. Una forma divertida de demostrarlo. Más silencio. Luego, en voz baja, me dijo, no empeores las cosas, ¿vale? Por el bien de Madeline. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y me quedé mirándolo durante un largo rato. Isabel ya estaba intentando darle un giro a la historia. Ella se haría la víctima. ¿Y yo? Yo sería el villano. Pero ya no me importaba, porque yo sabía la verdad y, lo que era más importante, Madeline también la conocía. El comienzo de nuestra propia historia. Miré a mi hija. Estaba acurrucada bajo la manta del motel, respirando profunda y regularmente. A pesar de todo, había logrado conciliar el sueño. Y al mirarla, supe que este era nuestro nuevo comienzo. No sería fácil. Habría peleas. Habría momentos en los que dudaría de mí mismo. Pero mientras tuviera a Madeline, sabía que podría superar cualquier cosa. Apagué la lámpara, me estiré en mi propia cama y miré el techo. Al día siguiente ya sabría qué pasaría después. ¿Pero esta noche? Esta noche, simplemente respiraría. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, era libre. El sol apenas asomaba por el cielo gris de Minnesota cuando me desperté. La habitación estaba tenuemente iluminada. Y el viejo calentador traqueteaba en un rincón, expulsando una débil corriente de aire caliente. Giré la cabeza y vi a Madeline acurrucada bajo la fina manta del motel, respirando lenta y regularmente, con sus deditos todavía agarrando la tela. Por un momento, me quedé mirándola. Parecía tan tranquila, tan intacta por la tormenta que habíamos atravesado la noche anterior. Pero yo sabía que no era así. Sabía que en algún lugar de su pequeño corazón, ella todavía estaba sufriendo. Me froté la cara con las manos, sintiendo el peso de las últimas 12 horas. ¿Y ahora qué? No teníamos casa. Ningún plan. Eran solo un padre y su hija, que intentaban descubrir cómo seguir adelante después de una vida que les había sido arrebatada. Pasé las piernas por el borde de la cama y tomé mi teléfono. Fue entonces cuando vi las llamadas perdidas. Isabel, 3 llamadas perdidas. Número desconocido, 2 llamadas perdidas. Colegio de Madeline, un mensaje de voz. Exhalé bruscamente. Ya sabía de qué se trataba. Isabel estaba en pánico. No porque le importáramos. No, ese barco ya había zarpado. Sino porque sabía que había cruzado una línea. Ella esperaba que me diera la vuelta y lo aceptara, que desapareciera en silencio, como Lucas había sugerido con aire de suficiencia. Pero cuando me alejé, cuando me llevé a Madeline conmigo, perdió el control. Y si había algo que sabía sobre Isabel, era que odiaba perder el control. Dudé un momento antes de presionar play en el buzón de voz de la escuela. Señor Callahan, habla el director Warren. Esta mañana recibí un mensaje de Isabel en el que me expresaba su preocupación por la ausencia de Madeline. Solo quería ponerme en contacto contigo y asegurarme de que todo está bien. Llámame lo antes posible. Apreté la mandíbula. Por supuesto.
Isabel ya estaba intentando darle un giro a la historia. Ella era el tipo de mujer que necesitaba que el mundo la viera como una víctima, sin importar cuán crueles fueran sus acciones. Ya podía imaginar la falsa preocupación en su voz, la historia triste cuidadosamente redactada que probablemente le contó a la escuela. No sé qué pasó, director Warren. Él simplemente se la llevó. Estoy preocupada por mi hija. Necesito asegurarme de que esté bien. Mentiras. Todo. Porque si realmente hubiera estado preocupada por Madeline, no la habría dejado parada en esa puerta anoche, viendo a su propia madre elegir una nueva vida sin ella. La llamada que no quería hacer. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato antes de marcar finalmente el número del director Warren. Atendió al segundo timbre. El señor Callahan me saludó. Su voz era cálida pero profesional. Gracias por responderme. Por supuesto, dije, manteniendo la calma. Solo quería saber cómo estaba, continuó. ¿Madeline está bien? Su madre parecía preocupada. Ahí estaba. Casi me río, pero en lugar de eso, me recliné contra la cabecera de la cama y mantuve la voz mesurada. Madeline está bien, le aseguré. Solo tuvo una noche difícil. De ahora en adelante yo me encargaré de ella. Hubo una breve pausa. Ya veo, dijo con cuidado. No quiero entrometerme, pero ¿está todo bien en casa? ¿En casa? ¿En qué casa? Me pasé una mano por el pelo. Es complicado, lo admito, pero te puedo asegurar que Madeline está a salvo. Esa es mi prioridad. Me alegra oír eso, dijo. Entiendes que necesitamos algún tipo de estabilidad para su educación, ¿no? Si necesitas ayuda, te lo agradezco, interrumpí. De verdad, pero me encargaré de ello. Hubo un momento de silencio. Luego, exhaló. Está bien, señor Callahan, manténganos informados, ¿de acuerdo? Lo haré. Terminé la llamada y arrojé el teléfono sobre la mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de ira. Isabel ya estaba preparando el escenario y yo sabía lo que vendría después. La llamada que sabía que iba a llegar. Ni siquiera 5 minutos después de haber colgado el teléfono de la escuela, mi teléfono volvió a sonar. Isabel. Consideré ignorarlo, pero algo dentro de mí se quebró. Deslicé el dedo para responder y acerqué el teléfono a mi oído. ¿Qué quieres?, dije, saltándome las bromas. ¿Qué quiero? La voz de Isabel era cortante, cargada de indignación forzada. ¿Estás hablando en serio, Mark? Te llevaste a nuestra hija en mitad de la noche. ¿Tienes idea de cómo me hace quedar eso? Oh, lo siento, dije, con la voz llena de fingida preocupación. No me di cuenta de que tu imagen pública era más importante que tu propio hijo. Ella se burló y, por un momento, hubo silencio. Luego, bajó la voz y habló con voz más suave. Mira, no quiero pelear. Solo trae a Madeline de vuelta a casa, ¿de acuerdo? No hagamos que esto sea feo. Casi me río. Fea, repetí. La dejaste afuera en el frío el día de Acción de Gracias, Isabel. Ni siquiera le preparaste un lugar en la mesa. Eso no es justo, espetó. ¿No lo entiendes? No, lo entiendo perfectamente, interrumpí. Entiendo que tú tomaste tu decisión. Y ahora, yo estoy tomando la mía. Su respiración se entrecortó levemente, como si no estuviera acostumbrada a que yo la rechazara. Mark, no tengo nada más que decirte, te interrumpí. Si quieres hablar sobre la custodia, consigue un abogado. Pero a partir de ahora, Madeline está conmigo. Y con eso, colgué. La tormenta se avecina. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono, con el pecho apretado por emociones que aún no había procesado del todo. Acababa de declarar la guerra. Ya no había vuelta atrás. Isabel pelearía, jugaría sucio, haría todo lo posible para hacerme pasar por el malo. Pero nada de eso importaba, porque yo tenía algo que ella no tenía, la confianza de Madeline. Me volví hacia la cama y la observé mientras se movía ligeramente, todavía perdida en la neblina del sueño. Le había prometido la noche anterior que todo iría bien. Y, sin importar lo que costara,
sin importar lo que tuviera que hacer, iba a cumplir esa promesa. La mañana llegó lentamente, arrastrando su peso como una nube de tormenta a punto de estallar. El viejo calentador de la habitación del motel zumbaba débilmente, apenas si sostenía el frío de noviembre. La luz del sol en el exterior era tenue y apenas se filtraba a través del cielo gris. Madeline seguía durmiendo, su pequeña figura acurrucada bajo la manta, con un brazo escondido bajo la mejilla. Parecía tan tranquila, tan alejada de la realidad de lo que estaba sucediendo. Pero yo sabía que esa paz no duraría. No con Isabel respirándome en la nuca. No con la pelea que estaba a punto de venir. Estiré los brazos y balanceé las piernas por el borde de la cama, frotándome la cara con una mano. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba conectada, reproduciendo cada segundo de las últimas 24 horas con detalles nítidos e implacables. Y entonces mi teléfono volvió a sonar. Ni siquiera tuve que mirar. Ya sabía quién era. Isabel. Exhalé lentamente, agarré el teléfono y salí al exterior, al frío. El aire de la mañana era cortante, implacable, y me mordía la piel cuando cerré la puerta del motel detrás de mí. Dejé que el teléfono sonara hasta el último segundo antes de contestar. ¿Qué quieres, Isabel? Sabes exactamente lo que quiero, espetó. Su voz estaba muy controlada, pero podía oír la ira debajo de la superficie, la frustración de alguien a quien nunca se le había negado nada en su vida. Trae a Madeline de vuelta a casa, Mark. Solté una risa breve y sin humor. ¿A casa? Repetí. ¿Te refieres a la casa en la que le dijiste a nuestra hija que no pertenecía allí? ¿Aquella en la que ni siquiera te molestaste en ponerle un lugar en la mesa? Ella resopló, irritada. No seas dramática. Dramático, dije con la voz tensa por la incredulidad. ¿Te escuchas siquiera? ¿Tienes idea de lo que le hiciste anoche? Hubo una pausa, una vacilación. Luego, Isabel dejó escapar un suspiro y cambió de táctica. Mira, dijo, ahora con voz más suave. Estábamos atrapados en el momento. No se trataba de ella. Era simplemente una situación complicada. ¿Complicada?, dije bruscamente. Sí, dijo con severidad. Apareciste así, no era el momento adecuado. Deberías haberme dicho que vendrías. Casi me ahogo en mi propia frustración. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, pellizcándome el puente de la nariz. ¿De verdad me estás culpando por esto? Estoy diciendo que tenemos que ser adultos al respecto, dijo con suavidad, como si no fuera la misma mujer que se había reído con su nuevo amante mientras nuestra hija estaba parada en la puerta con lágrimas en los ojos. ¿Quieres ser adulta?, pregunté. Entonces asume la responsabilidad por lo que hiciste. Silencio. Entonces, Mark, suspiró exasperada. No puedes llevártela y desaparecer. Esto no funciona así. Mírame, dije con frialdad. Su voz se volvió más aguda. No tienes derecho. Me reí amargamente. ¿Y lo haces? Otra pausa. Esta vez, más larga. Entonces ella dijo algo que me heló la sangre. ¿De verdad quieres pelear conmigo por esto? Porque te prometo, Mark, que perderás. Me quito los guantes. Respiré lenta y controladamente, obligando a mi ira a reprimirse. Así es, dije. Realmente vas a convertir esto en una guerra. No quiero que sea una guerra, respondió ella. Quiero que las cosas sean amistosas. Casi podía oír la sonrisa burlona en su voz. Amistosas, repetí, dando vueltas a la palabra en mi boca como si fuera algo extraño. ¿Cómo humillaste tan amistosamente a tu propia hija anoche? Oh, basta, Mark, espetó. Estás actuando como si la hubiera abandonado. La abandonaste, dije con voz afilada como una cuchilla. ¿Y ahora? Solo estás intentando borrar tus huellas. Ella dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Tienes un plan?, preguntó. ¿Dónde vives, eh? ¿En un motel? ¿En un albergue? ¿Crees que eso es mejor para ella que volver a casa? Apreté los dientes. No iba a dejar que se metiera en mi cabeza. Porque eso era lo que ella quería. Para hacerme cuestionarme a mí misma.
Para hacerme sentir impotente. Tal como ella siempre lo había hecho. Pero esta vez no estaba jugando su juego. Madeline está a salvo conmigo, dije simplemente. Eso es todo lo que importa. Estás delirando si crees que un juez no se pondrá de mi lado, dijo con voz gélida. Tengo la casa. La estabilidad. Los recursos. Apreté la mandíbula y apreté los puños. Sí, dije. ¿Y qué tengo yo? Hubo una larga pausa. Luego, finalmente, respondí mi propia pregunta. Tengo la confianza de Madeline, dije. ¿Y al final? Eso vale más que cada dólar de tu cuenta bancaria. Silencio. Por primera vez, Isabel no tenía nada que decir. Y entonces lo supe. Había ganado esta conversación. Por ahora. Adiós, Isabel, dije. Y luego terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. Preparándose para la batalla. Me quedé allí un momento, mientras mi aliento salía en nubes cortas y nítidas en el aire helado. La lucha apenas había comenzado, pero yo ya había tomado una decisión. No iba a dejar que ella ganara. No iba a dejar que usara la manipulación para salir de esto. No iba a dejar que me quitara a Madeline. Me di la vuelta y volví a la habitación del motel con la decisión tomada. Al día siguiente buscaría un abogado. Al día siguiente empezaría a dar batalla de verdad. Mañana demostraría al mundo que Madeline merecía algo mejor que la mujer que la había abandonado. Pero, ¿esta noche? Esta noche, iba a volver a entrar, a acostarme junto a mi hija y a dejarla creer, aunque fuera por un ratito más, que todo iba a estar bien. Porque ella se lo merecía. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, con el peso del mundo presionándome el pecho antes de abrir los ojos. La calefacción del motel seguía funcionando, haciendo todo lo posible por combatir el frío intenso de Minnesota, pero no era suficiente. Nunca lo fue. Giré la cabeza y vi a Madeline durmiendo profundamente en la otra cama individual, su pequeño cuerpo acurrucado debajo de la manta. Su respiración era lenta y constante, sus pestañas revoloteaban levemente mientras soñaba. La envidiaba. Por unas cuantas horas más, podría quedarse en ese mundo. Un mundo en el que su madre no la había traicionado, un mundo en el que no tenía que despertarse y preguntarse dónde estaba su hogar ahora. Pero para mí, el sueño había terminado y la realidad me esperaba. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y busqué entre mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba. Mason Carter, abogado de la familia. Dudé solo un segundo antes de presionar el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profunda y familiar respondiera. Mar. Mason parecía aturdido, con la voz cargada de sueño. Hombre, ¿sabes qué hora es? Miré el reloj. Sí, dije frotándome la frente. Pero necesito tu ayuda. Necesito refuerzos. Hubo un momento de silencio antes de que Mason suspirara. Está bien, dijo. Cuéntamelo todo. Y así lo hice. Le conté todo. Cómo Isabelle había humillado a Madeline. Cómo la había excluido abiertamente de nuestra familia. Cómo tuvo la audacia de llamar a la escuela y tergiversar la historia. Cuando terminé, me temblaban las manos de pura rabia. Mason, para su crédito, me dejó desahogarme. Luego, después de una larga pausa, finalmente habló. Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad? Dijo. Si Isabelle quiere pelear, usará todos los resquicios legales que pueda para hacerte quedar como el malo. No me importa, dije inmediatamente. Mar. No me importa, repetí. Ya la abandonó una vez. No voy a dejar que lo vuelva a hacer. Mason suspiró de nuevo. Está bien, concertaré una reunión con un abogado de custodia. Tenemos que empezar a documentar todo. Mensajes de texto, llamadas, extractos bancarios. Si esto llega a los tribunales, necesitarás pruebas. Las tengo, dije. Bien, respondió Mason. Porque créeme, Isabelle no te lo pondrá fácil. Apreté la mandíbula. Yo tampoco. Desayuno y duras verdades. Cuando colgué, la habitación del motel se estaba llenando lentamente de la débil luz de la mañana.
Madeline se estaba moviendo y estirándose debajo de las mantas. Parpadeó un par de veces antes de mirarme, con los ojos aún pesados por el sueño. «Buenos días, papi», murmuró. «Buenos días, cariño», dije, forzando una sonrisa. ¿Tienes hambre? Ella asintió. «Sí, pero ¿podemos volver a ese restaurante?» Dudé un momento y luego asentí. «Claro», dije. «¿Por qué no?» Ese restaurante era el único lugar en el que nos habíamos sentido remotamente como en casa desde que todo esto empezó. Así que empacamos nuestras cosas, cargamos el auto y emprendimos el regreso a ese pequeño y cálido lugar al otro lado de la ciudad, corriendo hacia el pasado. La campana sobre la puerta tintineó cuando entramos y, al instante, el aroma a café recién hecho y canela nos envolvió. La misma camarera de la noche anterior sonrió al vernos. «Estáis de vuelta», dijo alegremente. «Es un placer volver a veros». Madeline sonrió. ¿Todavía tienes pastel de calabaza? La camarera se rió. «¿Puedes apostarlo, cariño? Siéntate donde quieras». Nos sentamos en la misma cabina y, por un momento, me permití respirar. Pero entonces lo vi. En el mostrador, bebiendo un café negro, estaba Lucas, el nuevo amante de Isabelle. El hombre que me había sonreído en la cara mientras me robaba a mi familia. Se me hizo un nudo en el estómago. Él no me había visto todavía, pero yo lo vi a él, y de repente, toda la ira de las últimas 24 horas se desbordó. El enfrentamiento. Debería haberlo ignorado. Debería haberme centrado en Madeline, haber pedido el desayuno y haber seguido con mi día, pero no pude. No después de lo que había hecho. No después de que Madeline se quedara dormida llorando en la habitación de un motel mientras él estaba sentado en mi casa, bebiendo mi vino, jugando a fingir que recordaba mi antigua vida. Así que me levanté. Madeline me miró. «Papá». «Vuelvo enseguida, cariño», dije, dándole una palmadita en la mano. Luego, caminé hacia el hombre que me había quitado todo. Lucas debió haber sentido que me acercaba, porque se dio la vuelta justo cuando me detuve a su lado. Por un momento, nos quedamos mirándonos fijamente. Luego, lentamente, sonrió. «Vaya, pero si es el viejo marido», dijo, levantando su taza de café. «No esperaba verte aquí». No respondí porque, si lo hacía, no estaba seguro de poder contener la rabia que bullía bajo mi piel. Lucas se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Tienes un aspecto horrible, Mark». ¿La vida en un motel no te trata bien? Mantuve la voz calmada, controlada. «¿Dónde está Isabelle?», pregunté. Lucas suspiró dramáticamente. No sigo cada uno de sus movimientos, pero si tuviera que adivinar. Probablemente en el club de campo, llorando con sus amigas sobre lo injusta que es la vida. Entrecerré los ojos. «La dejaste, ¿no?» Por primera vez, su sonrisa vaciló. ¿Tan obvio?, murmuró, tomando otro sorbo de café. Me burlé. «¿Pensabas que sería diferente contigo?», pregunté. ¿Pensabas que de repente se convertiría en la mujer perfecta? Lucas exhaló, frotándose la sien. «No lo entiendes, hombre», murmuró. «Es agotadora». Solté una risa hueca. «Sí», dije. «Lo entiendo. Lo entendí mucho antes que tú». Entonces me miró y, por primera vez, vi algo real en su expresión: arrepentimiento, decepción. Porque a pesar de toda su arrogancia, a pesar de toda su petulante superioridad, había terminado exactamente donde yo había terminado. Solo que esta vez, fui yo quien se alejó. Me di la vuelta sin decir una palabra más y regresé con mi hija. Porque Madeline me necesitaba. ¿Y Lucas? Él podía quedarse con los restos del mundo de Isabelle. El invierno llegó con toda su fuerza. Las calles de St. Paul estaban cubiertas por una espesa e inflexible nieve y el aire se había vuelto tan cortante que podía atravesar las capas de ropa. El mundo exterior se había ralentizado, como si el frío hubiera congelado el tiempo. Pero dentro de la habitación del motel donde Madeline y yo nos alojábamos, no había forma de detener la tormenta que se estaba gestando en nuestras vidas. Habíamos estado aquí durante 3 semanas. 3 semanas desde la noche de Acción de Gracias.
3 semanas desde que Isabelle dejó en claro que ya no éramos parte de su mundo. Han pasado 3 semanas desde que tuve que empezar de nuevo sin nada más que la ropa que teníamos puesta y la promesa que le hice a mi hija de que todo iría bien. Algunos días lo creía, otros no estaba tan segura. Madeline se sentó en la cama del motel, con crayones esparcidos a su alrededor, dibujando una casa. Una casa que ya no era nuestra. «Papá, ¿se parece a nuestra antigua casa?», preguntó, levantando su dibujo. Lo estudié por un momento. ¿Lo hizo? Todos los detalles estaban allí. Las 2 ventanas de la fachada, la gran puerta roja, incluso el árbol del jardín donde solía jugar en otoño. Pero faltaba algo. «¿Dónde está mamá?», pregunté con cuidado. Madeline dudó un momento y luego miró el papel. «No sé dónde ponerla», admitió. Se me encogió el corazón porque, en el fondo, ella ya lo sabía. Isabelle ya no formaba parte de nuestro hogar. La súplica final. Era Nochebuena cuando Isabelle finalmente cedió. Acababa de terminar de preparar chocolate caliente para Madeline, tazas de café baratas de motel llenas de leche tibia y algunas barras de chocolate que había logrado encontrar, cuando sonó mi teléfono. Supe que era ella incluso antes de mirar la pantalla. Suspiré, dejé la taza y contesté. «Mar». Su voz era tranquila, casi vacilante. No era la misma mujer inteligente y segura de sí misma que nos había echado la noche de Acción de Gracias. No, esto era diferente. «Isabelle», dije tranquilamente. Una pausa. «Quiero ver a Madeline», dijo finalmente. Me tragué la risa amarga, amenazando con escapar. «Tuviste tu oportunidad». «Por favor», dijo, más suave esta vez. «Es Nochebuena. Debería estar en casa». Miré a Madeline, que ahora estaba bebiendo cuidadosamente su chocolate, tarareando una canción navideña. Parecía contenta, no triste. «No me siento sola, solo feliz». «Ya no eres tú quien decide eso», le dije a Isabelle. «No después de lo que hiciste, Mark». Ella lloró hasta quedarse dormida esa noche. La interrumpí en voz baja, pero firme. Ella seguía preguntándome por qué su madre ya no la amaba. Isabelle se quedó callada y, por primera vez, me pregunté si en realidad se sentía culpable. «Cometí un error», susurró. «No», dije. «Tú tomaste una decisión». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «Solo quiero verla», dijo de nuevo. Dudé. Quería decirle que no. Quería decirle que tenía que vivir con las consecuencias de sus actos. Pero no se trataba de mí. Se trataba de Madeline. «Bien», dije finalmente. «1 hora. Y si vuelves a hacerle daño, Isabelle, te juro por Dios que será la última vez que la veas». Ella no discutió. Porque sabía que lo decía en serio. Reunión de Nochebuena. Cuando le dije a Madeline que íbamos a ver a su madre, al principio no dijo nada. Se quedó sentada allí, mirándome como si estuviera tratando de decidir cómo se sentía. «¿Quiere verme?», preguntó finalmente. «Sí», dije. «Pero solo si tú quieres, cariño. No tienes que ir». Bajó la mirada hacia sus manos, jugueteando con el dobladillo de su suéter. «¿Lucas estará allí?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. «No», le aseguré. «Solo tu mamá». Otra pausa. Luego respiró profundamente y dijo, «Está bien, quiero ir». Así que fuimos. La mujer que lo perdió todo. Conocimos a Isabelle en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Cuando entramos, parecía diferente. Su maquillaje no estaba perfecto, su ropa no era tan impecable como antes y por primera vez en años, parecía alguien que había perdido el control de su vida. Y tal vez lo había hecho. Lucas la había abandonado. Sus amigos se habían distanciado. Y ahora, por primera vez, se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Madeline estaba de pie a mi lado, insegura, apretando mi mano con fuerza. Entonces Isabelle la vio. Sus ojos se suavizaron al instante. «Maddie», suspiró. Madeline vaciló. Luego, después de un momento, soltó mi mano y caminó hacia su madre. Isabelle se arrodilló y la abrazó,
dándole un beso en la frente. Te extrañé, susurró. Observé cómo los bracitos de Madeline rodeaban con fuerza a su madre y su rostro se hundía en el hombro de Isabelle. Por un momento, me pregunté si tal vez, solo tal vez, esto podría ser el comienzo de algo mejor. Pero entonces Madeline se apartó. Y cuando miró a su madre, lo vi en sus ojos. Ya no estaba enojada. No estaba herida, solo distante, como si algo hubiera cambiado en su interior. Como si finalmente hubiera aceptado la verdad. Yo también te extrañé, mamá, dijo suavemente. Pero no había calidez en su voz. Y por primera vez, Isabelle se dio cuenta de que había perdido más de lo que jamás imaginó. La fuerza de un padre. De regreso al motel, Madeline permaneció en silencio. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté. Ella asintió. Sí, dijo simplemente. Pero algo en su tono me decía que había cambiado. Que no era la misma niña que había estado afuera aquella noche de Acción de Gracias, esperando un lugar en la mesa que nunca sería suyo. Que había aprendido algo sobre el amor. Algo que ningún niño debería tener que aprender jamás. Cuando volvimos a la habitación, la arropé y le di un beso en la frente. «Feliz Navidad, cariño», le susurré. Me miró con una pequeña sonrisa cansada en los labios. «Feliz Navidad, papi». Y mientras me acostaba en mi cama, mirando el techo, me di cuenta de algo. Lo habíamos perdido todo, pero de algún modo también habíamos ganado algo más fuerte, algo que Isabelle nunca entendería. Nos teníamos el uno al otro. Y al final, eso era todo lo que realmente importaba. Las vacaciones llegaron y se fueron, dejando atrás el peso silencioso del invierno. La nieve se acumulaba en las carreteras, los días eran cortos y las noches se alargaban, frías e interminables. La vida en la habitación del motel se había convertido en una rutina. Sencilla, predecible y muy alejada de la vida que conocíamos antes. Madeline se adaptó mejor de lo que esperaba. Era resiliente, más fuerte de lo que cualquier niño de su edad debería ser. Nunca se quejó del espacio reducido ni del hecho de que no tuviéramos un gran árbol de Navidad. No se quejó de no haber podido recibir regalos lujosos. En cambio, parecía contenta. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, no andaba con pies de plomo. Sabía a qué atenerse conmigo. Sabía que nunca la abandonaría. ¿Y eso? Eso valía más que cualquier regalo caro que Isabelle pudiera haber envuelto debajo de un árbol. Pensé que finalmente habíamos alcanzado cierta sensación de paz. Pero entonces Isabelle llamó. De nuevo. Y esta vez no estaba enojada. No era exigente. Ella se estaba desmoronando. La llamada que nunca esperé. Era finales de enero cuando sonó el teléfono. Acababa de acostar a Madeline y la había arropado bajo las finas mantas del motel cuando sonó mi teléfono en la mesita de noche. Casi lo ignoré, pero algo en mí me dijo que lo contestara. Así lo hice. Mar. Su voz era más suave de lo que la había escuchado nunca. No fue cortante. No fue cruel. Fue derrotado. Isabelle, dije con cautela. ¿Qué quieres? Una larga pausa. ¿Y luego? No lo sé. En ese momento lo supe. Algo había cambiado. Isabelle siempre se mantuvo serena, siempre en control. Pero esto era diferente. ¿Estás borracho?, le pregunté. No. Su voz se quebró. Simplemente, ya no sé qué hacer, Mark. Suspiré y me pasé la mano por la cara. ¿Qué está pasando? Otra pausa. Y luego, una confesión que nunca vi venir. Lucas se fue. La caída de una reina. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Le tomó más tiempo del que esperaba. Murmuré. No lo hagas, susurró. No digas eso. Me recliné contra la cabecera de la cama y exhalé lentamente. ¿Qué pasó?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Me dijo que yo era demasiado trabajo, admitió ella. Que nunca estaba satisfecha. Que lo quería todo y no daba nada a cambio. Solté una risa sin humor. Me suena familiar, murmuré. Me lo merezco,
dijo en voz baja. Eso me tomó por sorpresa. Ella nunca admitió su culpa. Ni una sola vez. Vació mis cuentas antes de irse, continuó. Se llevó todo lo que le di y desapareció. Negué con la cabeza. Pensaste que él era diferente, dije. Pensaste que él te salvaría. Creí que merecía algo mejor que tú, admitió. Y ahí estaba. La verdad que nunca antes había tenido el valor de decir. Ella pensó que estaba mejorando cuando me dejó. Pensó que estaba entrando a una vida mejor, una en la que no tendría que lidiar con un marido que no era lo suficientemente rico, no era lo suficientemente educado, no era lo suficientemente bueno. ¿Y ahora? Ahora. No tenía nada. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Cuál es el plan, Isabel? ¿Vas a encontrar a otro tipo rico para que limpie tu desastre? No, susurró. Otra pausa. Necesito ayuda. Apreté la mandíbula. Ayuda, repetí. ¿Te refieres a la ayuda que le diste a Madeline cuando la dejaste afuera en el frío, mientras jugabas a la casita con tu nuevo novio? Silencio. Yo también lo merecía, dijo. Maldita sea, lo merecía. Pero lo que me tomó por sorpresa fue la forma en que le temblaba la voz. Como si realmente lo dijera en serio. La culpa de una madre. No tengo ningún otro lugar a donde ir, Mark, admitió. Parpadeé. ¿Estás diciendo que perdí la casa? Se me cayó el estómago. ¿Qué? Me he retrasado en el pago de la hipoteca, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Lucas me estaba ayudando con los pagos. Pero cuando se fue, todo me alcanzó. Me froté las sienes, dejando que sus palabras penetraran en mí. ¿La casa? El lugar del que nos había echado a mí y a Madeline. El lugar donde se había reído de mí. Se había burlado de mí. Me reemplazó. Se había ido. ¿Y ahora? Ella era la que no tenía a dónde ir. ¿Dónde estás ahora?, pregunté después de un largo momento. En casa de una amiga, admitió. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Exhalé. Entonces, ¿qué quieres, Isabelle? Otra pausa. Entonces, quiero ver a Madeline. La decisión final de un padre. Miré a mi hija, que dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando bajo las mantas. ¿Dejaría que Isabelle volviera a entrar? ¿Podría? ¿Después de todo? No lo sabía. No sabía si ella merecía otra oportunidad. Pero sí sabía una cosa. Madeline merecía tener una madre, aunque Isabelle no fuera perfecta, aunque hubiera fracasado antes. Hablaremos, dije finalmente. Pero solo en mis términos. Está bien, susurró. Y por primera vez desde el divorcio, sonaba como alguien que finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Terminé la llamada y dejé el teléfono. No sabía a dónde me llevaría ese camino. No sabía si Isabelle realmente cambiaría algún día, pero por ahora ya no tomaba decisiones por enojo, sino por Madeline. Porque ella merecía algo mejor que esto. Mejor que la madre que la abandonó. Mejor que el padre que casi dejó que la amargura lo consumiera. Y sin importar lo que sucediera después, me aseguraría de que lo recibiera. Los días posteriores a la llamada telefónica de Isabelle fueron muy pesados. No porque me arrepintiera de haber contestado, sino porque sabía lo que me esperaba. Tenía que tomar una decisión. ¿Podía realmente dejarla volver a la vida de Madeline después de todo lo que había hecho? ¿Podría volver a confiar en ella? Y lo que era más importante, ¿podría Madeline confiar en ella? La idea me hizo un nudo en el estómago mientras observaba a mi hija colorear tranquilamente en la habitación del motel. Los crayones que había colocado en la mesita de noche estaban ordenados cuidadosamente por color, algo que había empezado a hacer últimamente. Una nueva costumbre. Tal vez era su manera de poner orden en una vida que no había sido nada estable. No preguntó por su madre. Ni una sola vez. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Una conversación que tenía que suceder. Cuando finalmente me decidí a contarle a Madeline que Isabelle quería verla, me sentí como si estuviera caminando sobre la cuerda floja. Ella merecía saber la verdad, pero también tenía que protegerla.
Así que, después de cenar esa noche, macarrones con queso instantáneos y rodajas de manzana de una gasolinera, me senté en el borde de su cama. Cariño, dije con dulzura. Ella levantó la vista de su libro para colorear y esperó. Tu mamá quiere verte. Se quedó paralizada. Sus crayones se detuvieron a mitad de trazo y quedaron suspendidos sobre la página. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Suspiré. ¿Por qué te extraña? Madeline se quedó callada, sus deditos retorciéndose alrededor del crayón. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Tragué saliva con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué podía decir a eso? Creo que se da cuenta de que cometió un error, dije. Ella perdió mucho, Maddie. Y creo que tiene miedo de perderte a ti también. Bajó la mirada hacia su dibujo. Ella ya me perdió, susurró. La segunda oportunidad de una madre. Al día siguiente, Isabella apareció. Acepté encontrarme con ella en un pequeño parque al otro lado de la ciudad, terreno neutral. Un lugar que no me traía recuerdos dolorosos. La observé mientras salía del coche, ajustándose bien el abrigo. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en semanas. Su cabello, que antes era impecable, estaba recogido en un moño desordenado y su costoso abrigo ahora le quedaba un poco grande. Había perdido peso. Lo había perdido todo. Madeline estaba de pie a mi lado, su pequeña mano agarrando la mía con fuerza. Podía sentir su vacilación, su duda. No tienes que hacer esto, susurré. Ella respiró profundamente. Lo sé, dijo. Pero aún así dio un paso adelante. La disculpa llegó demasiado tarde. Isabelle se arrodilló en cuanto vio a Madeline. Sus ojos ya brillaban con lágrimas contenidas. Maddie, susurró. Madeline no se movió. Isabelle extendió la mano hacia ella, pero luego vaciló, como si ya no estuviera segura de tener el derecho. Metí la pata, dijo con la voz quebrada. Fui egoísta. Fui cruel y te lastimé de maneras que no puedo deshacer. Madeline permaneció en silencio, sus dedos todavía agarrando los míos. No espero que me perdones, continuó Isabelle. Pero quiero que sepas que te amo. No me detuve. Madeline me miró. Le hice un pequeño gesto con la cabeza para hacerle saber que la decisión era suya. Me soltó la mano y luego, muy lentamente, dio un paso adelante, y por primera vez en meses, dejó que su madre la abrazara. La curación no ocurre de la noche a la mañana. No esperaba que las cosas se solucionaran de la noche a la mañana. No fue así. Madeline no volvió corriendo de repente a los brazos de su madre como si nada hubiera pasado. No volvió a confiar en ella de inmediato, pero tampoco la rechazó. Y tal vez eso fuera suficiente por ahora. Íbamos paso a paso. Algunos días, Madeline quería ver a Isabelle. Otros días no lo hacía, y eso estaba bien, porque esta vez no iba a obligarla a nada. Iba a dejar que ella decidiera. Encontrar nuestra propia versión de familia. Una tarde, mientras estábamos sentados en un pequeño apartamento que finalmente había logrado alquilar, Madeline se acurrucó a mi lado en el sofá. «¿Papá?», preguntó. «Sí, cariño», jugó con el borde de mi camisa por un momento, sumida en sus pensamientos. «¿Somos una familia de verdad?», la pregunta me tomó por sorpresa. «Por supuesto que lo somos», dije frunciendo el ceño ligeramente. Ella me miró. «¿Aunque mamá no esté siempre aquí?». Sentí que el corazón se me encogía en el pecho. «La familia no se trata de quién se sienta a la mesa, Maddie», dije con dulzura. «Se trata de quién aparece cuando es necesario. Se trata de quién se queda». Lo pensó durante un buen rato. Luego asintió. «Está bien», susurró. Y así fue como supe que ella había entendido el verdadero significado de la familia. Pasaron los meses. Llegó la primavera, derritiendo los últimos rastros de aquel largo y frío invierno. Madeline prosperó. Hizo nuevos amigos en la escuela. Empezó a dibujar imágenes alegres de nuevo, en las que no dejaba a nadie fuera. ¿Isabel? Mantenía la distancia. Pero ella lo intentó. Apareció cuando dijo que lo haría. Ya no hizo promesas vacías. Y aunque las cosas nunca volverían a ser como antes,
Todos aprendimos algo, la familia no se trata de perfección, se trata de estar presentes. Se trata de amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando es complicado, incluso cuando duele. Y mientras estaba sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, mirando a Madeline perseguir luciérnagas en el jardín de abajo, me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo intentando luchar por lo que habíamos perdido. Pero al final, habíamos ganado algo mejor. Un nuevo comienzo. Un hogar de verdad. Y un amor que nadie, ni siquiera Isabel, podrá quitarle jamás.